Mucho gusto poder saludar esta mañana al doctor Raúl Benítez Manaut. Él es analista en temas de seguridad y Fuerzas Armadas aquí en México. Don Raúl, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. Es un saludo, saludar a toda la audiencia de Fórmula. Oiga, doctor, queremos hablar con usted porque esta semana las cosas que estábamos fijándonos en lo que estaba sucediendo en el estado de Guerrero, en otras entidades, la inercia informativa del fin de año, y de repente nos saltó desde hace unos días lo que está sucediendo nuevamente en Michoacán. Las cosas se están poniendo muy tensas, el tema de las autodefensas. ¿Qué nos puede platicar sobre y hacer un diagnóstico breve de lo que está sucediendo en esta primera instancia? Sí, bueno, en términos informativos, evidentemente había ya un vacío de información de Michoacán por todo con la forma como el estado de Guerrero y la tremenda crisis que hay ahí, pues ha abrumado todo el sector noticioso y a la opinión pública. Entonces como que se había abandonado, dejado de lado la cobertura del tema michoacano, pero lo que ha sucedido en Michoacán pues es una señal de alarma de que ahí las cosas pues siguen su curso. En algunos procesos no están correctamente bien encauzados, como el tema de la institucionalización de las autodefensas en las guardias rurales, en la fuerza rural, y los conflictos entre las autodefensas que sí se respondieron al llamado del Estado para incorporarse como policías, y autodefensas que todavía tienen mucha desconfianza, además de que muchos criminales pues se ampararon en la institucionalización de ellas para ocultarse, transformarse en policías, hacerse legales, y la gente conoce eso, está enojada, y las autodefensas no institucionales pues también están respondiendo, ¿no? Además, es un proceso muy complejo que era muy difícil creer que nada más se iba a solucionar con una varita mágica, decir, les quito las armas y los hago policías y todos felices. Pues eso no es así, porque tienen muchas contradicciones entre ellos, nacieron como un movimiento pues con mucha legitimidad para perseguir ellos a los templarios, porque el gobierno no lo estaba haciendo, estaban armados, y ahora otra vez vuelve a llamar la atención lo que está pasando ahí en el estado de Michoacán y su propia dinámica pues de conflictividad, ¿no? He escuchado algunas declaraciones de los personajes más visibles, Hipólito Mora, Simón el Americano y otros personajes visibles, y he escuchado a Hipólito Mora que señala que dentro de estas fuerzas rurales hay los que se dicen los arrepentidos, que son o que eran personajes que pertenecían a los grupos de vándalos o de sicarios de esos grupos delincuenciales que se dicen arrepentidos, los arman, y él señala o dice que presuntamente ellos son los que están actuando de esta manera. ¿Ante qué estamos? Bueno, mira, muchos como Hipólito Mora, que desafortunadamente pues tuvo la muerte de su hijo hace 2 días, y esto es una de las cosas que abrió el conflicto, pues estamos ante un conflicto donde muchos sí eran templarios, eran caballeros templarios, la población los conocía, las autodefensas los conocían, y al incorporarse a la fuerza rural, están protegidos por el uniforme, están protegidos por el amparo del gobierno al ser policías y darles un sueldo, y hay enojo en los líderes que no querían que sucediera esto con estos arrepentidos, porque al final de cuentas son criminales, y se argumenta que tienen que de todos modos pasar por la justicia, tengan uniforme o no tengan uniforme en este momento. En el pasado eran caballeros templarios y miembros de la familia michoacana y causaron muchos perjuicios a la población, ¿no? Entonces, esto abre pues un hueco de crisis en los grupos de autodefensa, una división tremenda, y división que pues se resuelve en ocasiones críticas, como hace 2 días, pues con tremendos enfrentamientos militares entre ellos, ¿no? Y después, ¿qué viene? ¿Ante qué estamos? ¿Estamos ante Fuerzas Armadas, grupos paramilitares, guardias blancas? ¿Qué es lo que se tiene ahí en todo este cóctel que seguramente está efervescente por cuestiones, como bien lo comentaba al inicio de su charla, porque el tema es mucho más de fondo, mucho más de raíz, ¿no? Sí, pues mira, viene un gran conflicto. El Estado está viviendo una situación de pérdida de autoridades políticas, no tienen autoridades, tienen un interventor, el señor Castillo. Vienen las elecciones de mediados del próximo año, del 2015, donde nadie sabe, porque nadie ha asomado la cabeza, quién se va a poner para gobernador en los partidos, y seguramente esto va a ser una cosa que va a abrir muchísimos conflictos en Tierra Caliente michoacana, porque algunos van a querer apoyar gente del propio PRI, otros van a querer apoyar gente del PAN, otros del PRD, y entonces estamos ante un escenario muy difícil de resolver, porque no hay poderes locales. La gente de Michoacán pues también está cansada de la intervención del gobierno federal, que tampoco está resolviendo muchos problemas, ¿no?
Entonces, viene el escenario electoral, se puede perfilar mucha violencia en él, nadie, como te decía yo, quiere sacar la cabeza y decir yo quiero ser gobernador, tengo un partido político que me apoya, quizás excepto la senadora Calderón, que ella fue candidata a la gubernatura de Michoacán, y ella pues es la única que sí está claro que va a ser la candidata del PAN, pero ella ha sido muy desconfiada de las autodefensas, siempre ha dicho que esa solución de institucionalizarnos no es una solución de largo plazo y que tarde o temprano van a aparecer fisuras y conflictos, ¿no? Pero en el PRI y en el PRD, evidentemente, que son partidos pues que gobernaron Michoacán y muchos dirigentes de ellos están encarcelados, también del PAN porque hay encarcelados de todos los partidos, pero menos, pues se ve el conflicto electoral en puertas. Ahora se ven unas elecciones muy violentas, esperemos que no, esperemos que haya negociaciones entre ellos y que los partidos escojan gente que pueda pues hacer campaña en condiciones difíciles, pero que no lleve a la polarización que ya está visible, ¿no? Estamos platicando con el doctor Raúl Benítez Manaut, él es analista de seguridad y fuerzas aquí en México, Fuerzas Armadas en México. Doctor, el tema de la sociedad, ¿en dónde queda la sociedad michoacana? ¿En dónde quedan los empresarios? Sabemos que Michoacán es una tierra muy importante dentro de la agricultura, se encuentra dentro de los primeros lugares en producción de aguacate, de limón y de otras semillas y de otros productos. También es muy importante el tema para detonar esta situación. Ya lo señalaba el presidente hace algunas semanas anunciando un proyecto importante que viene para eficientar y dinamizar el sector industrial en Guerrero, en Chiapas, en Michoacán, en Oaxaca. Ahí donde se está, porque se tiene que atender, como se señala, en el tema y desde las bases generar oportunidades para que estos grupos delincuenciales no tengan y no germinen dentro de la sociedad, ¿no? Mira, Michoacán, a diferencia del estado de Guerrero, porque es obligada la comparación en estos momentos por la gran crisis que hay en el estado de Guerrero, tiene niveles de pobreza muy distintos a los de Guerrero. O sea, Michoacán es un pueblo, es una tierra rica. En Michoacán no hubo guerrillas como hubo Guerrero en los años 70 y 80. Hay minería también, mucha minería en Michoacán. Hay una actividad económica muy poderosa que, de hecho, los autodefensas tienen tanto poder político y dinero y pudieron comprar sus armas, pues porque es gente con poder adquisitivo. Okay. La minería pues la habían controlado los templarios. Entre los templarios y los chinos había una asociación donde estaban explotando ilegalmente la minería, no le pagaban impuestos al gobierno, etcétera, etcétera. Los templarios eran ya prácticamente gobierno, cobraban extorsiones como si fueran rentas, como si fueran impuestos, y entonces está todo esto flotando en el ambiente. El tema es que en Michoacán esto de las guerrillas, la pobreza y todo eso, pues no aplica para el análisis. Es un conflicto suscitado por el desplome del poder político del Estado y la ocupación de estos poderes por los criminales, y ahora que sé que los criminales están bastante acorralados, porque de todos modos la ofensiva de las autodefensas del 2013 más la intervención del gobierno sí ha provocado que los caballeros templarios estén muy golpeados, pero están muy golpeados pero no están destruidos, y su máximo líder, la Tuta, pues todavía sigue libre. Se dice que está acorralada en montañas, escapándose, etcétera, pero en cuevas, sigue libre, ¿no? En cuevas, en lugares muy inaccesibles, pero de todos modos es un símbolo de que la intervención gubernamental pues no ha sido 100% exitosa, porque siempre uno quiere ver pues en la cárcel a los máximos responsables de estas tragedias, ¿no? Entonces sí se ve venir una situación conflictiva. Estas gentes tienen acceso a las armas, saben dónde comprarlas, tienen el poder adquisitivo para ello. Los arrepentidos, que son criminales que se metieron en las fuerzas rurales, pues también la gente los conoce y quiere verlos en la cárcel, no quiere verlos con uniformes y armas, y entonces esto es una situación, pues un caldo de cultivo muy conflictivo que hay allí, ¿no? Por último, doctor, nos queda un minuto y medio. El jueves pasado leía un artículo en La Duda Razonable de Carlos Puch sobre el tema de Michoacán y la advertencia que se había generado sobre Colombia y lo que sucedió en Colombia con estos grupos de autodefensa. ¿Estamos ya en este escenario? Mira, a mí no me gustan las comparaciones de Michoacán ni de Guerrero con Colombia. En general, del caso mexicano, México como país con Colombia, son dos países que tienen dinámicas completamente distintas, y las autodefensas de ninguna forma se pueden comparar con los paramilitares colombianos. Los paramilitares colombianos eran parte de la contrainsurgencia del Estado contra la guerrilla, y este no es el caso en México. En Michoacán hubo un alzamiento de autodefensas bastante legítimo, porque estaban acorralados por el grupo criminal de caballeros templarios, y ellos mismos aceptaron participar
en una negociación con el gobierno con tal de que se les diera la institucionalización policíaca. Ahora, dada tanta conflictividad que se había generado con tantos liderazgos en distintas ciudades y pueblos, pues es lógico que esto no era un proceso fácil y está demostrándose que no era un proceso sencillo institucionalizarlos en la policía, porque la policía, la fuerza rural, pues algunos tienen muchas enemistades con otros y algunos sí están muy enojados porque ex caballeros templarios andan uniformados. Entonces, yo creo que no tiene, la comparación con Colombia no viene al caso, ¿no? Pues, doctor Raúl Benítez Manaut, analista de Seguridad y Fuerzas Armadas, vamos a seguir en contacto con usted para platicar sobre el avance de esta información que a últimas fechas pues logró nuevamente colocarse en los primeros lugares de la prensa nacional. Esperemos y darle seguimiento también a lo que continúa ahí en Michoacán. Con mucho gusto y un gran saludo a la audiencia de Grupo Fórmula. Muchas gracias, doctor, que esté muy bien, muy buenos días. Igualmente, gracias por atender buenos esta días. comunicación.